Hola, muy buenas, queridos amigos de Cultura Teológica y de Teología Paulina. Vamos a contestar hoy brevemente una pregunta bastante importante y es: ¿qué debo hacer si un ángel se me aparece, si un ángel me habla? Muchísimos cristianos han afirmado tener encuentros con ángeles, soñar con ángeles, y es muy importante que nosotros tengamos que entender algunas cosas con respecto a esto. Bueno, en primer lugar, yo quisiera decir que no es frecuente de que Dios permita encuentros con estos seres celestiales. ¿Por qué razón? Bueno, la razón es muy sencilla. Porque la Biblia es cristocéntrica, no angelocéntrica. Si aún con lo que la Biblia ya revela de los ángeles encontramos religiones totalmente volcadas a la oración a los ángeles, a la intercesión de los ángeles, a tener cadenitas de San Miguel Arcángel, de San Rafael Arcángel y estas cosas, imagínense ustedes si Dios hubiera hecho más frecuente los encuentros con ángeles entre el ser humano. Lo cierto es que la Biblia, en el Antiguo Testamento específicamente, la gran mayoría de él fue revelado a través de ángeles. La Biblia dice en Hebreos capítulo número 2, dice: por lo cual debemos dar más solícitamente atención a las cosas que fueron oídas. Ojo a la palabra, dice fueron oídas, es decir, está hablando del antiguo pacto. No sea que andemos a la deriva, porque si la palabra hablada por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande? El autor de Hebreos está diciendo que si el Antiguo Testamento, que fue revelado por medio de ángeles, fue castigado toda transgresión de este pacto, ¿cuánto más podríamos escapar nosotros ahora en esta nueva dispensación que es la gracia? En el Nuevo Testamento, lo cierto es que, a excepción del libro de Apocalipsis, todo lo demás que fue escrito fue una revelación directa de Jesucristo, lo que los apóstoles recibieron de parte de Jesucristo, lo que Pablo recibió de parte de Jesucristo. Solo el libro del Apocalipsis comienza diciendo la revelación de Dios Padre que le dio a su Hijo para que su Hijo se la diera a su ángel y su ángel se la diera a su siervo Juan, y su siervo Juan se la diera a todos los siervos de Dios. Este es el único libro del Nuevo Testamento que se nos habla que fue una revelación en la cual intervino de parte de Dios un ángel. Tenemos también que entender que nosotros es posible que podamos tener un encuentro con ángeles, aunque no sea frecuente. Pablo, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo número 27, reconoce que en una ocasión tuvo un encuentro con un ángel. Por ejemplo, cuando Pablo sufrió un naufragio y después de ese naufragio fueron a la isla de Malta, dice la Biblia que él registró lo siguiente: porque anoche estuvo conmigo un ángel de Dios, de quien soy y al cual sirvo, diciéndome: no temas, Pablo, tienes que comparecer ante César, y aquí Dios te ha concebido la vida de todos los que navegan contigo. Entonces aquí vemos que el Nuevo Testamento registra encuentros de personas aún con ángeles. Lo que sí también es muy importante que tenemos que entender es lo siguiente. Dice la Biblia en Hebreos capítulo número 1, versículo 1, es importantísimo el libro de Hebreos para entender bien este tema. Dice: habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos. ¿De qué manera Dios ahora habló en el nuevo pacto? A través del Hijo. Entonces tenemos que entender de que Dios jamás va a mandar un ángel para que nosotros tengamos encuentros con ellos y a través de los ángeles Dios nos quiera revelar algo más acerca del cielo, del infierno, de los demonios, de los ángeles, del porvenir profético del mundo. Nada de eso ya Dios lo va a hacer así, porque la Biblia es bien clara, dice que Dios habló en estos postreros tiempos a través del Hijo, y todo lo que Dios tenía que revelar a través del Hijo lo hizo a través de los apóstoles. Ya no hay nuevas revelaciones mundiales de hacia dónde, qué va a pasar con la humanidad, ni ya hay nuevas revelaciones de cómo es el cielo, ni cómo es el infierno, nada de esto. Entonces, nosotros tenemos que entender que si Dios algún día permitiera un encuentro con un ángel, será tal vez solamente para que nosotros podamos recibir
una indicación de algo muy específico de nuestra vida, como lo dijo por ejemplo Pablo. Pablo estaba orando porque tenían peligro de ahogarse ante un inminente naufragio, y Dios envió un ángel para que le dijera que no tuviera miedo, que tenía que ir hasta a comparecer ante Roma frente al César y que se iban a salvar. ¿Lo ven? Esta fue una revelación personal, y solo en ese tipo de dimensión podría una persona hablar con un ángel. Pero nosotros no podemos recibir nuevas revelaciones que tengan que ver con cosas espirituales con los ángeles. Esto fue lo que le pasó a Mahoma. Casi 600 años después de Jesús, este hombre afirmó que se le apareció el arcángel Gabriel para darle una nueva revelación. Y vean ustedes lo diabólico que es el Islam, que el Islam niega la crucifixión de Jesucristo. En la Sora 157, el Corán dice que los judíos creyeron haber crucificado al Hijo, pero que no lo hicieron. Vean ustedes, negando la crucifixión de Jesucristo, negando por completo el Evangelio. Pablo dijo que cuando él se presentó a los Corintios, presentó a Jesucristo y a este crucificado. Entonces tenemos que entender que ya no hay nuevas revelaciones a través de los ángeles. Y quiero terminar con esto. ¿Cómo podemos realmente realmente saber si algún día tenemos un encuentro personal con un ángel o no? ¿Cómo podemos saber si es de Dios o no? Porque la Biblia reconoce que los encuentros falsos con ángeles pueden existir. Por ejemplo, Pablo, cuando se quedó perplejo de que los judaizantes habían enseñado otro evangelio a los gálatas, Pablo les dijo a los gálatas: si otra persona, como si fuera por medio de nosotros, imitando una carta, o un ángel os anunciara un evangelio diferente al nuestro, que sea maldito, que sea anatema. Entonces, aún Pablo reconoció que podían haber encuentros de ángeles falsos, de ángeles malignos, que pudieran traer a las personas nuevos evangelios. Entonces, Dios en su palabra nos dejó una clave para poder nosotros no ser vulnerables si en algún momento se nos apareciera un ángel de parte de Dios o un ángel caído. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus, si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. Entonces, aquí la Biblia nos está enseñando que todo espíritu de parte de Dios va a confesar a Jesucristo como Señor, va a confesar que Él vino en carne, que Él fue crucificado y que se levantó del tercer día de los muertos. Pero dice la Biblia que todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Entonces, si algún día tuviéramos un encuentro con un ángel, a pesar de que ese ángel se vea hermoso, lindo, la Biblia dice: Satanás se viste de ángel de luz, debemos preguntar y exigir a este ángel que confiese a Jesucristo y que confiese el ministerio de Jesucristo. Si un espíritu no hace esto, no es de Dios. Y sobre todo recordar, y si un espíritu intenta darnos una nueva revelación o una iluminación de la palabra, no proviene de Dios, porque ahora toda la revelación que tenemos de la Escritura, toda la iluminación viene del Espíritu Santo. Jesús dijo: el Consolador enseñará todas las cosas que yo os enseñé y Él os las recordará todas. Espero que este video haya sido de bendición y que tengan mucha paz.